Hola amigos, muy buenas tardes para todos. Le habla Anda Silva del canal de Multiservicio de Electrónica Integral Anda Silva. Suscríbete, dale like y compártelo en alguna de tus redes sociales. Si eres nuevo en mi canal, en este video te voy a dejar fácilmente qué es lo que pasa, que para quizás algunos va a ser lógico, pero para otros no, sobre todo para los que están comenzando, y mi manera de enseñar siempre también va a ser para los que están comenzando en el mundo de la electrónica, en cualquier parte del mundo donde me sigas. Bien, ¿qué es lo que pasa si el transformador chopper o el transformador de pulso, también conocido como transformador de pulso, falla? ¿Verdad? Realmente es súper difícil que él falle. ¿Por qué? Porque él está hecho con un material bastante sólido, bastante fuerte, ¿ya? Y es súper difícil. Este es un transformador de núcleo de ferrita, no de núcleo de hierro como vienen en las fuentes lineales, por ejemplo. El transformador de bajada es un núcleo de hierro y ellos sí son sensibles y son fáciles de dañarse. Pero estos, te lo digo, tengo muchos años en el tema de la reparación y nunca me he encontrado uno dañado. Pero de todas maneras vamos a hacer la simulación a ver qué es lo que pasa si él falla. Ya, y otra pregunta que me hacían era por qué había muchos, por ejemplo, este que está acá, tiene muchos, ¿se dan cuenta? Y eso es porque tiene que controlar o entregar muchos más voltajes para diferentes zonas del televisor, ¿ya? Existen dentro de una fuente como esta, existen diferentes tipos de subfuentes, como la PFC, la forward doble, la tipo flyback, etcétera. Por eso es que tiene mucha mayor cantidad de transformadores. Pero bueno, vamos a hacer simplemente la comprobación, qué es lo que ocurre, ¿ya? Y qué es lo que pasa. Él lo que hace, amigos, es que recibe un voltaje determinado, el transformador, ¿verdad? Y simplemente hace la transformación, ¿verdad? Y esta transformación o este voltaje que hay acá es un transformador, es un voltaje en alta frecuencia. ¿Qué significa alta frecuencia? Bueno, una alta frecuencia puede ser 50 kHz, 60 kHz, 70 kHz, 100 kHz. Y eso, nuestro multímetro no es capaz de medirlo, ¿verdad? Para eso se hacen pruebas o circuitos determinados para medir la oscilación, para ver si está llegando oscilación como tal, ¿ya? Entonces, realmente es súper difícil para que sepan primero que nada que se daña. Entonces vamos a hacer la comprobación a ver qué es lo que pasa. Bien, entonces la pregunta es, ¿qué es lo que pasa si falla el transformador de pulso? Es decir, el transformador chopper. Bien, para analizar algo muy importante, debemos entender una cosa principalmente. Nosotros al conectar la fuente de alimentación vamos a tener un voltaje conocido como voltaje EV+, que va a llegar a los capacitores principales. Bueno, resulta y acontece que ese mismo voltaje que llega a lo que viene siendo el capacitor, también tiene que llegar acá, a los terminales del transformador chopper, por lo menos a uno de ellos. Tengo un terminal acá, dos terminales acá, tres terminales y cuatro terminales. Como te puedes dar cuenta, este transformador está dividido por una línea divisora y no encuentro más transformadores. Encuentro nada más uno solo. Lo que me quiere decir es que este es una fuente de un televisor LCD LED. Entonces tiene dos conectores de salida. Un conector para lo que viene siendo la mainboard, que es este que está acá, y un conector para las tiras LED. Es decir, que quien es capaz de entregar ese voltaje es el transformador chopper para ambos sectores. Para ambos sectores, tanto para los LED como para lo que viene siendo la main, la va a entregar solamente este transformador. Ya, entonces él está dividido por una línea divisora, lo que significa es que si nosotros tomamos el positivo de lo que viene siendo el positivo del capacitor, es este que está acá. Si yo sigo la pista, paso por aquí, paso por aquí, paso por aquí, paso por aquí, ya me está llegando a este terminal. ¿Y qué terminal es ese? Uno de los del transformador chopper. ¿Se dan cuenta? Ahí está. El voltaje que llega acá es un voltaje en alta frecuencia. Aquí tenemos alta frecuencia. Y al tener alta frecuencia, obviamente no se puede medir con el multímetro digital. Tú pones el multímetro digital ahí y lo puedes dañar. Entonces, ¿qué hace el fabricante o el ingeniero diseñador? Coloca unos diodos rectificadores de alta frecuencia que van a estar a la salida del transformador chopper. En este caso, me doy cuenta rápidamente que tiene dos acá. Perdón, que tiene uno. Aquí tiene uno porque esto que está acá es una bobina. Entonces, ¿por qué tan pocos diodos? Bueno, porque seguramente tiene diodos por la parte de abajo. Vamos a verificar. Efectivamente, utilizó el fabricante diodos SMD.
Aquí están. ¿Se dan cuenta? Ahí lo tenemos claramente. Perfecto. Es decir, que estos mismos diodos es como si fuesen estos diodos que están acá. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos a conectar esta fuente de alimentación ahorita a la red eléctrica. Vamos a buscar un cable. Bien, ahí he conectado la fuente de alimentación. Enciendo el multímetro y el primer voltaje que tú tienes que medir siempre por ley es el voltaje del capacitor principal. Y ya les voy a decir por qué. Bueno, tengo el negativo y el positivo. Tengo 292 voltios. Lo que me está diciendo aquí es que esta fuente no cuenta con el circuito PFC. De hecho, no se le ve el transformador de la PFC, pero ya eso es otro tema. Pero si nos damos cuenta y analizamos aquí lo siguiente, vamos a voltear esta y me dirán, ¿por qué es primera ley medir el voltaje en el capacitor? Amigos y compañeros, porque si tú no tienes voltaje en el capacitor principal, no te va a llegar voltaje a la salida ni queriendo, ¿ya? Entonces voy a voltearlo así y comprobamos. Tengo el puente rectificador por acá. Aquí hay que tener mucho cuidado porque hay alto voltaje. Aquí está el positivo del capacitor y el negativo. Estos dos capacitores están conectados en paralelo. Es decir, que el voltaje que tengo aquí lo voy a tener acá. ¿Te das cuenta? Perfecto. Ahora bien, si yo me paro en el negativo de lo que viene siendo el capacitor que me sirve como tierra caliente, también tengo, siguiendo la pista, me voy por acá, me voy por acá, me voy por acá, va a llegar el voltaje TV más al transformador. Vamos a ver si llega en otro terminal. Vamos a ver acá. Aquí lo tengo también. Aquí lo tengo y aquí lo tengo. Vamos a ver acá. No lo tengo y acá tampoco. Es decir, está llegando a 2. Bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo simulando de que falla el transformador? Voy a quitar los dos terminales de acá, ¿verdad? Entonces yo por la salida debo tener un voltaje. Y ese voltaje, parándome en tierra, acá, me dice o me habla de que es un voltaje de 13 voltios aproximadamente. Ahí está, 12 voltios. No sé si lo puedes lograr ver bien, lo voy a poner así. Mira, observa. 12 voltios. Voy a poner por acá. 12 voltios, ¿te das cuenta? Es decir, que la fuente está trabajando completamente. Entonces lo que vamos a hacer es simular de que el propio transformador chopper falla. Que es algo que no pasa, por decir, o sea, que puede pasar, pero que en mi experiencia nunca me he encontrado uno dañado. Pero vamos a simular a ver qué es lo que ocurre. Voy a desconectar desde la red eléctrica. Y siempre recuerda descargar los capacitores principales con una bombilla o con las puntas del cautín o con cualquier otra metodología que puedas hacerlo, porque esto almacena voltaje y es peligroso para la vida humana, ¿ya? Entonces vamos a sacar los terminales de acá para que veamos el efecto. Muy bien, ahí he soldado los dos terminales donde le llega el voltaje V+. Voy a acercarlo un poquito más y ahí se pueden dar cuenta que lo he soldado. En el momento en que está desoldado ya esto está conectado a la red eléctrica, así que estoy trabajando con mucho cuidado. Voy a disminuir y vamos a medir el voltaje en los capacitores. Tengo voltaje de 300 voltios, te puedes dar cuenta, ¿cierto? Bueno, este voltaje del capacitor, conocido como V+, alimenta parte de lo que viene siendo el transformador y parte también de lo que viene siendo el transistor conmutador. Si yo mido ahorita, vamos a ver, y fíjate, vamos a ver acá, ya no tengo voltaje en el conector de salida. Mira, ya no tengo voltaje. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Una de las causas que la fuente de alimentación no te entrega voltaje de salida puede ser porque no esté oscilando, porque no esté conmutando y en este caso el ejemplo porque no esté transformando. Pero esa última opción de que no esté transformando casi nunca pasa.
¿Por qué? Porque es difícil de que él se dañe. Es difícil de que un transformador chopper se dañe. Si tú eres principiante y estás comenzando, amigo y compañero, este es difícil que se dañe. Entonces, no te pongas a buscar la falla donde no es. Primero lo que tienes que hacer es comprobar el voltaje de B+. Segundo, que le esté llegando también el voltaje al, al, a lo que viene siendo el MOSFET. Ver cómo está el estado del circuito integrado que controla esta parte, ¿ya? Y de último, ya descartar el transformador chopper. Eso es en tal caso de que cuando no tengas voltaje de salida, si tú no tienes voltaje de salida, puede ser un problema de la oscilación, de la conmutación o este caso que estamos comprobando ahorita, la transformación. Pero en un 95% no falla, no falla, ¿ya? Amigos, suscríbete al canal, vamos al otro lado para podernos despedir de ustedes. Como te puedes dar cuenta, la causa de que si llegase a fallar un transformador chopper va a ser que no entregue voltaje a la salida. El primer voltaje que tú siempre debes verificar en una fuente conmutada siempre va a ser el del voltaje de B+. Si tú no tienes voltaje de B+, no te pongas a medir el voltaje de salida porque no va a llegar, es por lógica, ¿ya? El voltaje B+, que es el que llega en el capacitor principal, también debe llegar al conmutador y debe llegar al transformador chopper. Es necesario que llegue ahí. La pregunta que me hacían, el voltaje de B+, en uno de los videos hace tiempo ya, que me preguntaban, ¿el voltaje B+ llega sin el transistor conmutador principal? Sí. Si tú sigues la línea o a través de la metodología de ingeniería inversa, es decir, a partir ya de un circuito que está hecho, mides la continuidad entre el positivo del capacitor y sigues la pista, te vas a dar cuenta que independientemente de que tenga el transistor o no lo tenga, siempre va a llegar el B+ al transformador, ¿ya? Eso. Obviamente, si no tiene el transistor conmutador bueno, por más que le llegue el voltaje igual al transformador chopper y no tienes el conmutador bueno ni el oscilador bueno, no va a funcionar la fuente correctamente. Eso trabaja en comunión, trabaja en unión, ¿ya? Suscríbete al canal, dale like al video, un fuerte abrazo desde acá donde estoy y sigue aprendiendo lo que más puedas aprender de la electrónica. Muchas gracias y bendiciones. Dale like al video y compártelo en alguna de tus redes. Bendiciones.